Inicialmente, para tratar de entender un poco sobre el contexto de lo que es la enseñanza invertida, es necesario tratar de retomar los aspectos de los antecedentes. Y los antecedentes nacieron ya hace algún tiempo atrás. En el año 2007, cuando Aaron Sams mostró una revista de tecnología a Jonathan Berman sobre un software capaz de registrar una presentación en PowerPoint, incluido notas y voz, y luego convertir la grabación de este archivo en un video que podía ser fácilmente distribuido en línea. Luego discutieron sobre el potencial de tal hallazgo y cómo podría ayudar mucho a que los estudiantes que no asisten a clases con ayuda del Internet o YouTube podían igualarse. Antes de utilizar estas lecciones grabadas, todos los profesores, Aaron y Jonathan, gastaban mucho tiempo en volver a enseñar a los estudiantes que no asistían a clases. El grabar las conferencias se convirtió en una solución práctica que ayudó a todos los estudiantes a recuperar el tiempo perdido de clases no asistidas. Después también de demostrar y compartir que todos los videos grabados fueron muy aceptados por todos los estudiantes debido a la realidad que se vivía en aquel tiempo, que es ajena a nuestra realidad actual en que se vuelve más imperioso. Pero no solamente le ayudó a los estudiantes que no asistían a clases, sino también a aquellos que querían volver a entender algún tema o repasar algunos aspectos para pulir la comprensión. Estos videos entonces eran utilizados por los estudiantes luego para sus evaluaciones, exámenes rápidos, facilitar la comprensión y demás. De aquí podemos ver prácticamente la estructura que utilizaron en el 2007 cuando se creó directamente no bajo ese nombre, ¿no? El nombre fue 7 años después, se lo denominó Inversa. ¿Qué pasa con el COVID y cómo impulsa la aplicación en el aula invertida? La pandemia del COVID-19 ha cambiado la forma en que todos los profesores transmitimos el conocimiento a los alumnos. El aula invertida es una clase interactiva, con una mayor flexibilidad para adaptarnos a la experiencia de aprendizaje. En época de COVID, donde el aprendizaje en línea se ha convertido en un estándar, verdaderamente los estudiantes manejar un smartphone o manejar una computadora, a veces lo veíamos como una distracción. Sin embargo, bajo esta nueva concepción de aula invertida, puede convertirse en una divertida herramienta para monitorear el progreso de aprendizaje de cada estudiante. ¿Pero qué es la clase invertida? Cuando hablamos de clase invertida es un modelo pedagógico opuesto al modelo tradicional. Aquí se pueden crear clases en video, documentos online o multimedia para que los estudiantes los vean en la casa, antes de la próxima clase y durante la clase. Además se discute y se interactúa con los profesores sobre el aprendizaje y otras cosas pertinentes que se vieron en los videos. ¿Cuál es la diferencia? En la clase tradicional, clase de hoy, tarea para casa, tarea para lectura. La clase invertida, hay una actividad hoy. Y después, ¿qué es lo que se realiza? Un análisis de la actividad. ¿Cuál es el papel importante? En la clase invertida, el elemento multimedia es el que desempeña un papel importante, ya que son creados por el instructor o los expertos en un tema particular que va en línea con los estudiantes para que lo utilicen como material de estudio básico. ¿Cuál es el papel que tiene el profesor en el aula? Con este modelo se entregan varias instrucciones para iniciar la formación desde la casa, a través de videos o documentos creados por el profesor que le permite pasar más tiempo con cada estudiante. Es decir, los estudiantes, una vez que han hecho un análisis, pueden absorber sus dudas con el profesor mediante una discusión. Preguntar, trabajar bajo la guía del apoyo del profesor y de los compañeros, que finalmente crea un ambiente de aprendizaje colaborativo, partiendo del que el profesor se compromete con cada estudiante y se vuelve un aprendizaje personalizado. Esto enriquece una metodología de evaluación y al que el profesor guía
y retroalimenta a los estudiantes en cada paso del aprendizaje. Entonces aquí nosotros podemos ver una nueva concepción general que se puede dar en la enseñanza en línea. ¿Está orientado a qué? Nosotros damos una herramienta para análisis. Nosotros damos una herramienta para que los alumnos empiecen a construir un pensamiento crítico. Muchas veces se genera, hablo en contabilidad, se habla de una norma, se especifica los alcances de la norma desde conceptos, alcance, reconocimiento inicial, reconocimiento posterior, revelación, por poner una estructura general. Y después de eso se trata de aplicar un ejemplo a la norma de lo que se ha leído. Pero en la práctica, muchas veces hay que trabajar en una inmersión, en un sincretismo, en el cual hacemos que el estudiante se involucre en un tema, que él tenga conocimiento y que no sepa cómo se aplica técnicamente. Entonces, desde aquí empieza la importancia de cómo seleccionar dichos temas. Pero vamos justamente a las etapas. ¿Cómo nosotros deberíamos definir las etapas para la implementación de una clase invertida? Entonces, vamos a establecer 6 etapas. Decidir qué tipo de clase quiere invertir. No todas las clases van a ser factibles. Elegir cuál es la tecnología a usar y cuál es el propósito. Tercero, decidir dónde vamos a publicitar los videos, que no necesariamente pueden ser videos, pueden ser presentaciones, pueden ser un material, un documento de lectura. Hay muchas alternativas, ¿no? Pero siempre, ¿cómo lo vamos a crear? 5, supervisar a los estudiantes para los videos que están siendo vistos por ellos. Y sexto, encontrar más formas de invertir y mejorar la clase. Cada vez que nosotros trabajamos en crear una clase invertida, verdaderamente es un reto, porque es tratar de adaptar ciertas realidades a un contexto actual. Hay muchos aspectos. Hablemos, por ejemplo, de subvenciones de gobierno, que muchas veces en esta etapa de COVID ha sido común en todos los países. Entonces, tenemos una realidad, una norma, que yo hablo la norma de ayudas gubernamentales, la 20. Bueno, estoy hablando de normas internacionales de información financiera. Sé que en México trabajamos con normas de información financiera, pero son muy análogas. Entonces, sabemos de esa realidad, pero cuando le enfocamos a un estudiante y le decimos, mira, actualmente están dando créditos con interés preferencial. Y les hacemos entender que es una realidad que se vive en ese momento y cómo adaptar esa realidad a la enseñanza de una normativa. O en muchos países dijeron, o no, ni siquiera en distintas jurisdicciones el gobierno aportó pagos de arrendamiento. O en otros lugares no fue el gobierno, sino fueron los mismos arrendadores que subvencionaron los arrendamientos. Entonces, en ese momento tenemos un sinnúmero de contextos que estamos viviendo en el día a día y que podemos aplicar de una forma de caso práctico, de metodología invertida, de una clase invertida, para poder fundamentar de una manera práctica esta enseñanza. ¿Qué es lo que estamos buscando, en fin? Lo que buscamos es fortalecer juicios críticos. Creo que en el área contable ya los contadores no son los tenedores de libros. Los contadores no son aquellos que deben especializarse solamente en aplicación de reglas. Quien conoce más de impuestos es el mejor contador. Yo creo que el tiempo ha pasado. Actualmente, el mejor contador, el mejor financiero, es el que está de la mano con la tecnología. Es el que no solamente entrega información histórica, sino entrega información con un carácter prospectivo. ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo podemos llegar a eso? ¿Qué es lo que ahora se está evidenciando? ¿Cuáles alternativas pueden sufrirse en mi negocio, por ejemplo, por el COVID? ¿Cómo estamos trabajando las cuentas por cobrar? ¿Cómo estamos trabajando las ventas a crédito? Pero no desde el contexto normativo, sino en el contexto práctico, para después amalgamar con la parte totalmente teórica. Pero veamos un breve recorrido de estas 6 etapas para después tratar de compartir, por virtud del tiempo, unos pocos de ejercicios que se han trabajado utilizando la clase invertida. Primero, decidir qué tipo de clases quieres invertir.
Siendo un maestro es necesario analizar dónde podemos modificar la clase utilizando el modelo invertido, para que los estudiantes puedan participar fácilmente y mostrar mayor efectividad en los resultados en comparación con las prácticas de enseñanzas anteriores. Pero también debemos hacernos algunas preguntas, ¿no? ¿Sabemos cuántos estudiantes tienen computadoras? ¿Cuántos tienen internet? ¿Cómo saben utilizar de una manera adecuada el Internet para poder complementar las tareas asignadas? Entonces, no es solamente yo lo creo, sino yo conozco el medio con el que estoy trabajando. Entonces, tenemos nuestro primer lado. ¿Qué tipo de clase quiero invertir? Después, ¿qué tecnología usar y con qué propósito? Dado que hay varias tecnologías que pueden ser fáciles o cómodas para nosotros como profesores, pero a veces no para los alumnos. Necesitamos elegir algo que sea fácil y sencillo para los estudiantes. Después de analizar los patrones de aprendizaje y de trabajo de los estudiantes, podemos decidir con facilidad y elegir qué tipo de tecnología son las que efectivamente se requiere. Eso depende de varios aspectos, ¿no? Varios aspectos que van desde qué tipo de estudiantes tengo, hasta aspectos de neurolingüística. O sea, tengo más estudiantes auditivos, tengo más estudiantes visuales, tengo más estudiantes kinestésicos. Entonces, es totalmente importante saber qué tipo de audiencia estoy teniendo para transmitir de una manera adecuada. Muchas veces van a ser estudiantes visuales, va a ser fantástico un video, pero si yo tengo un predominio auditivo, seguramente vamos a tener que trabajar con podcast. Después, si estamos hablando de visuales, podemos decidir dónde vamos a publicar, por ejemplo, los videos. Se habla mucho del video por el predominio de visualización, ¿no? Y dentro de eso, ¿dónde lo podemos publicar? Podemos publicarlo en YouTube o en Vimeo, que son plataformas de edición y uso compartido, que son muy fáciles de usar y estar siempre trabajando. También tienen algunas características que están disponibles para todo tipo de celulares inteligentes, tabletas, computadoras, y se puede establecer configuraciones de privacidad. Tenemos justamente la etapa 4, la creación de videos. Al crear un video, primero tenemos que crear algún tipo de estructura o un flujo de trabajo para trabajar sobre los temas de la clase o de la conferencia. O sea, no debemos hacer algo demasiado improvisado, sino nosotros debemos planificarlo. El tiempo depende mucho del tipo de estudiante. Cuando los estudiantes no tienen una gran concentración, se recomienda videos de unos 15 minutos y no más de 3 videos. Pero si verdaderamente ya son temas de enseñanza de cuarto nivel, pueden ser videos de 45 minutos cuando justamente se trata sobre un caso de aplicación y de análisis. Debemos entender que es necesario que todos los profesores también mantengamos videos fáciles con ejemplos que pueda el estudiante hacer referencia con mucha facilidad. Casos que se está viviendo en el día a día. Esto es una buena manera de mantener interés de los alumnos y mostrarle que la materia no es algo que está solo en papeles, sino que es algo que se puede aplicar y que está viviendo día a día y que se va adaptando a la realidad dentro de nuestra hermosa profesión de contaduría. Vamos a las 5, ¿no? Supervisar a que los estudiantes para que vean sus videos. A veces los maestros expresan la preocupación porque los estudiantes no ponen atención durante las conferencias. A veces hay conferencias que no solamente se lo hacen desde casa, sino hay conferencias que a veces lo hacemos directamente desde el aula. Y a veces vemos que están pensando en cualquier cosa, que están con su celular, que están escribiendo, que están dibujando, y por ende sí necesitan un poco de supervisión para asegurar que se concentren mientras ven los videos y aprenden correctamente de ellos. Podemos tener algunas sugerencias para hacer frente a esta situación, ¿no? Como una rueda de preguntas al finalizar el video, cuestionarios y encuestas con intervalos durante el video, o también podemos crear algún tipo de formato de Google Form para pedir a los estudiantes que llenen sobre
su conocimiento o dudas que han nacido de los videos utilizados. Finalmente, tenemos que encontrar más formas de invertir y mejorar las clases. Es nuestro deber analizar el progreso de los estudiantes y ver si ellos están aprendiendo y adaptándose a esta metodología. Muchas veces nos podemos sentir satisfechos cuando en las evaluaciones vemos una gran diferencia de asimilación de los conceptos con la práctica. O sea, entienden la práctica, pero asimilando una norma que lo rige. Muchas veces dentro de estas situaciones, las evaluaciones se convierten en un elemento muy importante para poder determinar esta situación. Entonces, el hecho de crear nuevas cosas, tal vez más videos, tal vez películas, muchas películas nos dan un preámbulo para un análisis. Entonces, nosotros debemos tratar de visualizar cuál es el contexto que se maneja. Y vamos justamente a un pequeño resumen antes de compartir un poco de estos modelos, ¿no? ¿Por qué adoptar la clase invertida? Primero, porque los estudiantes ausentes pueden ver y asistir a clases con asignaciones y retroalimentaciones apropiadas. Segundo, tenemos una fácil gestión de las clases y de los recursos con menos material escrito. También los estudiantes pueden acceder y aprender de acuerdo a su ritmo. Los profesores podemos reutilizar el material de la clase con el paso del tiempo mientras actualizamos partes prescritas. Los estudiantes pueden evaluar los conocimientos del maestro evaluando el material del video. ¿Qué más nos motiva la clase invertida? Mayor interacción de estudiantes, uno a uno, estudiantes y profesores. El análisis o la discusión del por qué es esto o por qué nació esta situación ya no es algo general, es una pregunta uno a uno. Y a veces ni siquiera el profesor es el instructor, sino el facilitador entre los miembros, entre los propios estudiantes. Entonces, justamente tenemos una educación colaborativa, que es algo que se está buscando mucho actualmente. El aprendizaje colaborativo que permite a los estudiantes tiempo para practicar su colaboración. A veces el estudiante ve un video y dice, esto me parece, voy a preguntar esto, o yo vi esta otra parte y tengo esta duda. Entonces empiezan a hacer más inquietudes para que la clase sea mucho más completa. Exposición para entornos de aprendizaje en base de experiencias. Creo que lo que más enseña son la experiencia práctica. A veces, si nos convertimos en muy teóricos y no aterrizamos los conceptos, si nosotros no los aterrizamos muchas veces, el estudiante cuando los aterrice no va a aplicar de una manera adecuada, porque seguramente no tiene una referencia para un análisis puntual. Y bueno, ahora los estudiantes tienen el poder de mostrar sus habilidades al tiempo que colaboran con los demás. Estamos creando líderes. Estamos creando personas que verdaderamente cambien un viejo paradigma. A veces se habla que los contadores nos forman para ser los mejores administradores de la riqueza ajena y los peores administradores de la riqueza propia. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces tenemos una formación demasiado cerrada. No vemos la aplicabilidad y no vemos el gran horizonte que actualmente se abre para nuestra profesión. Muy bien. Y dentro de ello vamos a empezar a ver unos pequeños ejemplos. El video va a ser muy corto, vamos a cortarle porque por el tiempo que se ha destinado para la conferencia, pero de igual manera yo puedo compartir a los organizadores el material para que quienes estén interesados lo vean en forma completa. Y empecemos a ver algunas situaciones. Por ejemplo, presentaciones en línea. A veces tal vez no es necesario un video, sino hace falta ciertas interrogantes. ¿Nuestra contabilidad está reconociendo las subvenciones del gobierno? ¿Cómo han afrontado los gobiernos la situación del COVID? ¿Cómo están apoyando a ciertos sectores, empresas o negocios mediante subvenciones u otro tipo de asistencia? ¿Cómo se trata de un beneficio y una ventaja en comparación con un mercado normal? Porque la ayuda que nos dan ahora en COVID, que seguramente no va a ser permanente.
¿Qué pasa con las empresas que no van a tener dicha asistencia? ¿Cómo debe revelarse y conocerse adecuadamente en los estados financieros? Generamos una incertidumbre. Entonces, en este momento, el estudiante puede dar un clic. Vamos a dar un clic en este momento y vamos a compartir esta presentación. Muy bien. Y aquí tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué implica? Por ejemplo, aquí no es un video grabado, sino solo son presentaciones. Todos los gobiernos apoyan a ciertos sectores de empresas o negocios mediante subvenciones u otro tipo de asistencia. Miren que aquí ya pueden salir algunas preguntas, ¿no? ¿Cuáles hemos visto? ¿Qué tipo de apoyo se ha dado en nuestro gobierno? ¿De dónde ha venido el apoyo? El estándar más importante que trata las subvenciones de gobierno es la NIC 20, que establece sobre la contabilización de estimaciones de subvenciones de gobierno e información a revelar sobre ayudas gubernamentales. Ya decimos qué norma es la que vamos a trabajar. Y lanzamos el objetivo, diferenciar lo que es subvenciones de lo que son ayudas gubernamentales, el espíritu de la normatividad. Y las exclusiones. ¿Qué excluye las ayudas gubernamentales? ¿Por qué excluye a la agricultura? ¿Por qué excluye en estados financieros que reflejen efectos de cambio de precio? Y cuando el gobierno es copropietario de la entidad. ¿Y cómo contabilizar? ¿Cómo se contabiliza y qué es lo que no se debe hacer? Nunca debemos aplicar directamente nuestra contabilización al patrimonio. Después tenemos el enfoque NID. ¿Cuáles son las alternativas que tenemos? Una subvención relacionada con activos o una subvención relacionada con ingresos. Luego, ¿qué tenemos? ¿Cómo podemos presentarlo? ¿Como un ingreso diferido o como una disminución del importe en libros del activo adquirido? ¿Cuáles son las opciones que tenemos? Y tenemos dos opciones válidas y una opción no permitida. Muchas veces se crean, por ejemplo, tres opciones con una opción no negativa para ver si ha aprendido, si ha leído el estudiante. Porque le pregunto, ¿cuántas opciones tenemos? Entonces, si me dicen tres, no, porque esta no es permitido, solo tenemos dos opciones. Tenemos ejemplos que pueden darse sobre subvención relacionada con ingresos. ¿Qué casos han visto que haya subvención relacionada con ingresos? ¿Cómo se registra? Y se acabó. Y de esa manera hemos trabajado simplemente con una presentación en línea que puede ver el propio alumno desde su casa para llegar a un momento de discutirlo. Entonces aquí puede ser complementado, tal como habíamos hablado, con algunas preguntas de discusión en la clase, ¿no? Denos ejemplos de qué ha visto en COVID. Y con eso nace todo el diálogo para la enseñanza. Después nosotros podemos tener videos. Contabilidad de confianza. Entonces, a veces hay temas muy interesantes. Por ejemplo, todo el mundo le gusta, todo el mundo escucha que el Bitcoin están ganando millones y todo el mundo te llega a correos que invierte en Bitcoin y que haga el Bitcoin, pero viene la parte contable. O sea, nosotros sabemos cómo contabilizar un Bitcoin o cómo es el negocio de los Bitcoin, porque no es solamente que yo compro un Bitcoin, sino a veces genero. Casi me parte un rayo de Bitcoin. Bueno, entonces genero a veces los Bitcoin, pero viene la pregunta, ¿y cómo yo puedo generar un Bitcoin? O sea, ¿cómo funciona el negocio si yo quiero crear una granja? Entonces, yo tengo que entender el negocio. En estos casos es muy válido conocer. Vamos a trabajar unos 5 minutos por virtud del tiempo, viendo la introducción de este video que después los podemos compartir.
Ah, me dicen que no se está escuchando. ¿Me permiten un ratito, por favor? Globalmente y brindarán la seguridad Tal vez ya se necesarias escucha. para su uso. Pero a la larga, ¿qué crees que son o cómo están actualmente las criptomonedas en el mundo? Actualmente existen más de 1.500 tipos de criptomonedas distintas. A partir del surgimiento de Bitcoin, se han generado numerosas criptomonedas más. Pese a funcionar de igual forma, cada una tiene diferentes características. Muy bien, entonces vamos a iniciar nuestro recorrido primero entendiendo qué son las criptomonedas. Y las criptomonedas son monedas virtuales que pueden ser utilizadas para realizar cualquier tipo de operación de compra y venta digital, funcionando igual que cualquier otra divisa, con la diferencia de que las criptomonedas no están controladas ni por gobiernos, bancos u otras entidades financieras. Vamos a considerar que la primera criptomoneda que se creó fue el Bitcoin, la moneda virtual más conocida hasta el momento. Pese a que la tecnología que usan las criptomonedas pueden ser algo complejas, el objetivo de su creación fue sencillo. Fue poder mejorar la forma de pago convencional, buscando eliminar el mercado del dinero físico. Puesto que las criptomonedas son virtuales, nunca podremos tener la moneda física en nuestra posesión. Por ello la tenemos guardado en nuestros monederos virtuales. El valor de las criptomonedas depende de las operaciones de compra y venta programadas de las personas que deseen adquirir o vender criptomonedas, por lo que el valor puede ser inestable, hecho que también está influenciado por no contar con la regulación de los gobiernos para mantener la estabilidad de estas monedas. Tal vez entendamos cuáles usos tienen actualmente las criptomonedas. Y las criptomonedas se crearon para ser utilizadas con varios fines. Hay quienes adquieren criptomonedas con el fin de invertir, comprándola a un precio y esperan que dicha moneda se aprecie y poder venderla especulando en un periodo de tiempo mayor a un precio muy rentable. Pero no debemos olvidarnos del objetivo principal, que se convierte en un método de pago. Por el momento es muy incipiente. El mercado aún está desarrollándose y el número de establecimientos en los que se pueden realizar pagos de esta forma es muy pequeño. En fin, las criptomonedas tienen la finalidad de facilitar los pagos internacionales, eliminando los costos de la transacción y comisiones que nos ponen los intermediarios financieros para hacer o recibir pagos en una divisa extranjera. Pero en la actualidad también existen comisiones para transformar esta moneda virtual en nuestras propias monedas. Las criptomonedas, lo que debemos considerar es que se han creado para tener distintos fines. Y aquí vamos a hablar sobre otro tipo de criptomonedas. Entonces, nos vamos a la parte de los tipos de criptomonedas. El Bitcoin no es el único, si bien es cierto es el más conocido, el Bitcoin fue la primera criptomoneda que se creó tras la crisis financiera del 2008, promovida bajo un ideal libertario y ambicionaba poner en jaque a las instituciones monetarias y financieras tradicionales. En el 2009 se creó el primer bloque de 50 bitcoins. En sus inicios no valía casi nada, pero en el 2013 ya llamó la atención cuando superó el valor de los $1,000. En el febrero del 2021 llegó a un tope de $44,700. Pero además tenemos otras monedas, Nancy. Así es, como también tenemos el Ethereum. Bueno, vamos a adelantar un poquito más. Sobre la tecnología. A diferencia del Bitcoin, la red Dash puede autofinanciar similares. Pero en este estudio nos vamos a enfocar en la contabilidad de las criptomonedas, porque la contabilización de los tokens depende de su propósito y términos, siendo diferentes a las criptomonedas. Vamos a considerar las criptomonedas suelen tener las diferentes características comunes. Entre ellas están descentralizadas, es decir, no son emitidas por ningún banco central u organismo similar. Se registran en un libro mayor que es distribuido, lo que significa que todas las transacciones de esa moneda se registran en un libro mayor llamado blockchain, y cada participante tiene su propia copia de este libro mayor. La criptografía se utiliza para garantizar la seguridad y prevenir el fraude.
para verificar la exactitud de las transacciones, cada transacción válida lleva una especie de firma digital. Muchas personas mencionan monedas. Derecho contractual a descripción, pero no está involucrado en ninguna actividad de minería. ¿Y qué nos dicen los dineros de criptomonedas? Exactamente. En ese momento vemos que las personas solamente lo adquieren y no le interesa de dónde vino, solamente lo que representa en su valor. Pero ¿de dónde vienen? Y ahí viene la segunda parte, la minería de criptomonedas. Si nosotros decidimos invertir en todo un software, en todo un hardware, computadoras, electricidad y otros recursos con el propósito de dar servicio a la red y crear nuevas unidades de criptomonedas, estamos hablando de la minería de criptomonedas. Muy bien. Entonces, aquí nosotros dejamos un contexto bastante global sobre qué es la criptomoneda, porque no es solamente la contabilización, sino decimos desde dónde nace. O sea, tú estás manejando, tú compras una moneda, ¿cuál es tu finalidad? Y en base a tu finalidad vas a hacer tu registro contable. Pero debes entender que no solamente el Bitcoin se trabaja como medio de compra de una moneda virtual, sino la generación, que es la minería de criptomonedas. ¿Cómo debe ser contabilizada la minería de las criptomonedas? ¿Cómo debe ser contabilizado las tarifas que a veces se cobran para convertir las monedas en un dinero local o para registrar las transacciones de Bitcoin dentro de operaciones generales? Todo esto, ¿qué implica? Que la clase no está orientada solamente a hablar una norma del intangible, que es el resumen del Bitcoin, sino cómo nace un intangible y por qué es un intangible. Entonces, aquí tenemos, como ustedes pueden observar un video, dura 32 minutos, que trata sobre todo el contexto del Bitcoin, que nos permite después un análisis de por qué es un intangible, cómo contabilizarlo, cuáles son los riesgos, cómo va el deterioro o la valoración del mismo. Pero imagínate, Nancy. Vamos a continuar. Pero también pueden haber documentos de análisis. Entonces, estamos viendo que pueden haber diapositivas, pueden haber videos, pero también podemos tener documentos de análisis. Pero siempre posicionándonos en la realidad. En el año 2019 se escuchó mucho sobre la devaluación del yuan chino en referencia con Estados Unidos, cuando teníamos los problemas que se suscitaron justamente por el bloqueo de Huawei, cuando se prohibieron algunas utilizaciones en China y en Estados Unidos, pero justamente eso tiene efectos contables, por supuesto. Yo tengo un anticipo, ¿cómo debo contabilizar el anticipo? Entonces, tomamos un tema actual para buscar una solución. Y aquí entra la interpretación de la NIP número 22 de contraprestaciones anticipadas en transacciones de moneda extranjera. Y justamente damos primero siempre los antecedentes. Primero la pregunta, ¿qué sucede cuando una entidad reconoce un pasivo que surge de un anticipo de moneda extranjera y existe variabilidad de la tasa de cambio de dicha moneda antes del reconocimiento de ingresos correspondientes? ¿Debe reconocerse a la cotización de la fecha de cobro o a la cotización de la fecha de reconocimiento del ingreso? Generamos la pregunta, ¿qué hacer con un anticipo que pago aún en moneda extranjera a una entidad cuando todavía no recibo el bien? Y empezamos con los antecedentes. ¿Cuánto es lo que el dólar estaba cotizando? ¿Cómo va cambiando? ¿Qué es lo que ha pasado para saber por qué nace esta incertidumbre? Y aquí tenemos justamente una aplicación práctica. Siempre es importante cuando tenemos un documento tener una aplicación práctica para asentar el contexto vertido. Justamente cómo es lo que ha sido una transacción de una entidad y cuáles son los hechos relevantes que han sucedido. Y bueno, también podemos tener la cartelera para el fin de semana. Si yo quiero hablar de instrumentos financieros, muchas veces podría decir, veamos la película del Lobo de Wall Street. O podríamos hablar que veamos Jobs. Y de esa manera, las personas que ven estas películas después hacemos consultas sobre lo que se ha estado aplicando. ¿Qué es lo que han visto en la película? Entender qué es, a veces muchas personas no entienden, por ejemplo, cómo es una acción, cómo funciona la compra y venta de acciones. Tal vez viendo una película se nos puede hacer mucho familiar el entendimiento correspondiente. Y bueno, creo que hemos terminado nuestro pequeño ciclo del método inverso y estaría muy dispuesto a cualquier duda o inquietud que tengan los participantes.
Muchas gracias, doctor. No sé, perdón, no sé si hay alguien que quiera comentar algo antes de comenzar la sesión de preguntas y respuestas. Muy bien. Le leo la primera, que sería de Omar Fabián Guillén Navarro. Dice, ¿existe algún formato para hacer citas de autores en la enseñanza invertida aplicada? Supongo que por los derechos de autor debemos citar, hacer referencias bibliográficas, etcétera, máxime cuando se utilizan plataformas de dominio público como YouTube. Muchas gracias y excelente exposición. Y claro, cuando nosotros tomamos frases totalmente puntuales o queremos referirnos, tendremos que aplicar los conceptos generales de normatividad APA, pero debemos entender, el contexto, esto es un preámbulo de aprendizaje. Muchos de los videos generalmente no van a ser videos públicos, sino van a ser videos totalmente internos, privados u ocultos, que se los llama dentro de Facebook, que tienen una finalidad puntual, o sea, no lucrar, ¿no? Sino la enseñanza y el compartir. Es muy útil poner las referencias o al final de la netgrafía, si tenemos algunos vínculos, pero por experiencia a veces es mejor crear nosotros mismos el contexto, porque uno se defiende más con lo que nosotros comprende, conoce y aplica. Entonces, sí, o sea, ya depende de cada instructor. Algunos quieren tener más seguridad haciendo una referencia de algunos términos, de algunos autores, es perfecto. Pero recordemos que si nosotros le trabajamos de esa manera, le quitamos la espontaneidad. Y a veces la parte de la aula inversa está basada en la espontaneidad del compartir. Muchas gracias, doctor. Doctor, en todo el proceso que nos estaba mostrando con el aula invertida, había una parte donde comentó que los programas podrían tener la solicitud de que el alumno haga un estudio previo del material que se va a presentar en el aula invertida. Ahí, ¿cómo nos recomendaría? O sea, digo, porque al final de cuentas es una especie de voluntad, ¿no? Donde se les va a decir a los estudiantes, a los asistentes, recomendable haber leído tal bibliografía o recomendable haber repasado tal tema, pero un tip que nos pueda dar donde podamos lograr que ese recomendado sí suceda para que cuando lleguen a la parte del aula invertida ya en la práctica, hacer una práctica, pues tenga una mayor, que se pueda utilizar ese tiempo, ¿no? Bueno, la solución, mi querida Reina, es que sean temas que verdaderamente llamen la atención a los estudiantes o que sean temas de actualidad. Porque si no vendemos, o sea, todo es ventas. O sea, si no vendes algo importante, por ejemplo, háblales de videojuegos y vas a ver cómo ellos saben cuáles son los precios, cómo se llama el creador de tal persona, cómo están los gamers. Ese es el mundo que a veces viven ellos. Entonces, si hablamos en un mismo idioma, va a ser mucho más fácil poder tratar de compartir esa situación. Decirle, oye, tú tienes un videojuego, ¿esto es un activo tangible o intangible? ¿Qué es lo que tienes ahí? Que él analice y verdaderamente se dé cuenta en qué consiste un activo tangible y un intangible. Porque a veces nosotros decimos, tenemos un libro, cogemos, bueno, un libro que no utilizan en México, el libro de NIP para pymes, y decimos, ¿esto es un activo tangible? No, esto es un activo intangible. Tiene apariencia física, pero verdaderamente, ¿qué es lo que tú tienes? El permiso del autor para poder leer dicho libro. Entonces, muchas veces la parte fundamental es generar expectativas con lo que sucede en el día a día. Hablar de las obras de arte. Tú presentas un cuadro de Velázquez. Presentas un cuadro de un artista desconocido. Y presentas un mural y decirle, ¿cómo vamos a contabilizar esto? O sea, ¿qué te nace contabilizar? Y vas a ver que creas una discusión que cada mundo va a tener un criterio distinto, pero después tú puedes demostrar que no hay una sola respuesta en contabilidad. Que actualmente todo depende mucho de la concepción que tiene la entidad sobre el bien que ha sido adquirido o generado. Esa sería mi respuesta, mi estimada Reina. Muchas gracias. Y bueno, aprovechándome de su conocimiento y de su participación en varios países, ¿cómo ve usted a México en el uso de aulas de este tipo, de aulas invertidas? ¿Qué tan avanzados? ¿Ya entendimos que lo podemos usar? ¿Todavía nos cuesta trabajo? Bueno, la verdad es que a veces nos pasa una situación, ¿no?
yo antes de haber leído las aulas invertidas, yo me di cuenta que la mejor forma de enseñar NIP era con los casos prácticos. Entonces yo le decía, un gerente de la empresa festejó su cumpleaños un viernes por la noche, salió y se chocó el carro. Al otro día viene un seguro, va a suceder, no le quiere cubrir o sí le quiere cubrir y después le mando a reparar. Bueno, le cuento todo en historia. Entonces ahí viene la pregunta después, ¿y cómo contabilizamos esto? O sea, nos dimos cuenta que la mejor alternativa es poner un caso real. O sea, un carro se choca, ¿cómo contabilizo el seguro? ¿Tengo que esperar después? ¿Tengo que no esperarlo? Entonces vemos que nace una necesidad. Y no es que teníamos el conocimiento de la aula inversa, sino que nosotros nos dimos cuenta que para generar expectativas, el contador le gusta tirar números, tirar lápiz y ver un caso. Mientras me ponen un ejercicio, soy el que acaba primero y me siento autorrealizado y se me pinta una sonrisa, porque verdaderamente es como que verdaderamente yo conozco, yo puedo y yo lo hago. Y justamente creo que de ahí es lo que nace el aprendizaje. Entonces, yo no me pongo a juzgar el método, le estamos dando un título, algo que muchos ya lo hacen. Entonces, a veces lo hacen, pero la verdad sí nos falta a veces esas recomendaciones, de esos tips de cómo hacerlo, porque hacemos las 2 o 3 primeras veces, después ya me aburrí hacer los videos. Entonces, puede haber esa concepción. Muchísimas gracias. Es que hay que invertir tiempo para hacer un armado de este tipo de clases, ¿no? La verdad es que sí. La parte ahí docente, el alma docente, todos mis respetos para todos aquellos que se dedican a esa noble actividad dentro de la profesión contable. Le cedo la palabra a mi estimada Gerardina. Muchísimas gracias, doctor Alexei. Ya tuve oportunidad de escucharlo en otros foros y siempre es un gusto, de verdad, volverlo a ver. Que esté muy bien. Hasta luego. Gracias, Reina. Como dijo mi compañera Reina, siempre es un gusto escucharlo, ¿eh? Siempre hay cosas nuevas e interesantes. Y la manera en que hoy nos las expuso nos da muchas estrategias a los docentes para hacer nuestra práctica. Muchas gracias. Le voy a ceder el uso de la palabra al contador público certificado José Alberto Zamora Díaz, para que nos haga favor de entregarle su reconocimiento. Él es expresidente del Colegio de la Región Centro Istmo Peninsular. Muchas gracias, Gerardina. Un placer, querido líder Alexei. Y vamos a hacerte entrega de este reconocimiento a nombre del Colegio de la Región Centro Istmo Peninsular, que pertenecemos al Instituto Mexicano de Contadores Públicos como una de las regiones, de las 5 regiones, que a la letra dice, otorga la presente constancia al doctor Alexei Estrella Morales por su participación en la conferencia Aplicación de Casos Prácticos de Metodología Basada en Enseñanza Invertida aplicada en clases de contabilidad financiera, fechado el 18 de marzo del año 2021, dentro del marco del primer encuentro internacional de docencia 2021, Educando para Transformar, con duración de 1 hora. Firma nuestro presidente del Colegio de Contadores Públicos de la Región Centro Istmo Peninsular, contador público certificado Mario Alberto Mesa Alfaro, y el vicepresidente de docencia de nuestro colegio regional, contador público certificado Juan Escutia Andrade. Mi Alex, siempre muchas gracias por todos tus aportes y por todo el trabajo pensado para nuestro país. Sé que te esforzaste y estudiaste mucho para darnos esta ponencia, y siempre tu calidad humana y tus grandes experiencias compartidas para con nosotros son bienvenidas. Muchísimas gracias. Gracias, José Alberto, y gracias a todos los organizadores. Creo que estas iniciativas son válidas y todos debemos poner el granito de arena para crear una profesión más fuerte, ética y con una visión de futuro.